A ver, ¿cómo sintetizar lo que acaba de trasladarnos Eloísa? Es muy complicado. Pensad una cosa, los alumnos que estáis aquí, lo que nos estéis viendo por internet, esto es un seminario de doctorado. Quiero decir, lo digo porque a veces uno, cuando está, yo he sido como vosotros alumnos de grado, y he sido alumnos de máster y he sido alumno de doctorado, incluso de doctorado avanzado, ¿no? Como está diciendo Eloísa, los políticos, los que hacen la toma de decisiones, tienen también esas necesidades y cada vez las tienen más. Yo creo que lo único bueno es que ahora son conscientes y lo piden. Y no tiene ningún problema un alto funcionario, una alta funcionaria en decir necesito. Antes había una especie de miedo, una especie de reserva, ¿no? Pero ahora lo piden. Entonces, ¿cómo sintetizar esto? Pues la verdad es que no lo sé. Es decir, yo sí te agradezco que nos dejes la presentación, porque es verdad que esto va por niveles. El conocimiento y la aplicación de la evidencia va por niveles. Uno tiene que ser consciente que, como en las lecturas, tiene que empezar poco a poco, pero tiene que empezar sabiendo que se puede hacer, que se pueden tomar decisiones basadas en evidencia. Eso es lo más importante. Y luego, cada uno de nosotros tiene que seguir su propio paso. Uno empezar con lecturas más pequeñas, otro con lecturas más grandes, pero para llegar al mismo punto. Y es que hay organismos en España con solvencia científica para ayudar a tomar las mejores decisiones posibles, que no son siempre las óptimas, son las que se pueden tomar. Yo os diría brevemente alguna pregunta que le podéis plantear a Eloísa de todo esto que ha hablado. Mateo, ya, abres. Hola, Mateo. Una pregunta, si tenían acerca de algo que usted el nombre, de que te notas en la regla está escrita, bueno, con una chica de antiguo o no hacer, por pensar utilizar, depende de los señales y porque fácil. Bueno, yo, por ejemplo, que estudio ciencias sociales, considero que lo que estudio amplío mi conocimiento pues, en base a investigaciones, en base a formaciones, pero creo que antes de empezar tengo un conocimiento previo. Pero yo siento que las formaciones más científicas, eso va más ligado a la investigación mismamente. Entonces yo, bueno, la idea, entiendo que no todo el mundo tiene un conocimiento amplio sobre cuestiones científicas. Entonces quería preguntarle acerca de si en un escenario de una presencia notable de cuerpos científicos, por así decirlo, en gobiernos o así, habría algún tipo de interés en querer escapar del debate público porque la gente no sabe en qué enfocarlo o qué preguntar. No sé si a lo mejor me entiende lo que le estoy diciendo. A ver, una primera respuesta que te digo. Yo siempre se lo digo esto a los funcionarios cuando les doy clase en los máster y a los responsables políticos. Si tú tienes una idea previa de un problema público, ¿no? Por ejemplo, embarazos no deseados en población adolescente. Pongo un ejemplo muy pequeñín, pero muy comprensible. Y después tú tienes una idea, tienes hipótesis o del fracaso escolar. El fracaso escolar es un tema perfecto porque el fracaso escolar es un tema que la gente, todos creemos que sabemos por qué se produce el fracaso escolar, ¿no? Porque se exige poco a los niños, pues no, resulta que es que se exige demasiado, porque el problema está en el sistema educativo, en parte está en el problema del sistema educativo, pero en mucha gran parte está fuera del sistema educativo. Por ejemplo, si hay trabajo fácil de conseguir sin formación, pues la gente sale del sistema educativo, no en el sistema educativo en sí, etc. Pero todos creemos que sabemos las cosas y los científicos naturales también tienen hipótesis sobre las cosas y los científicos naturales luego tienen que aterrizar sus ideas y sus investigaciones en cómo esto se aplica a la realidad. Y ahí es donde chocan con la realidad, porque la realidad es que cada uno somos criaturas humanas con nuestras propias ideas. Entonces, por mucho que nos digan que esto produce colesterol, pues seguimos comiendo cosas con colesterol, y por mucho que nos digan que el tabaco es malo, pues seguimos fumando todos, ¿no? Bueno, yo no fumo, no creéis que fumo, no quiero dejarlo grabado esto, y soy además muy combativa, pero esto pasa. Entonces, una cosa que yo siempre le digo a todo el mundo es, si tú eres un buen funcionario y has pedido evidencia y te has empollado bien un tema sobre el que quieres ahora diseñar una política pública, pregúntate cuánto has cambiado de opinión de antes de empezar a estudiar a después de haber estudiado este tema. Porque si no has cambiado nada, algo has hecho mal. Algo has hecho mal. Seguro, porque seguro que algún matiz has encontrado.
¿no? O, por ejemplo, para esto también la comparación es fundamental, porque a veces tendemos, no, porque España es el peor país en no sé qué, y tenemos un gravísimo problema de no sé cuántos. Bueno, vamos a ver, ¿cómo es este problema en Bélgica y en Francia? Y entonces resulta que es más grande que en España. Entonces tú puedes aspirar a que el problema se reduzca, pero eso te hace también la estrategia de buscar información comparada. En España vivimos en un estado autonómico que es muy bueno para eso, porque podemos ver cómo distintas comunidades autónomas están respondiendo de manera distinta a distintos problemas públicos, con un entorno institucional muy similar, con lo cual es más fácil, en vez de irte a Finlandia para saber por qué sacan tan buenas notas los niños en PISA, vete a Soria, que sacan las mismas notas, tienes el mismo entorno institucional y es más fácil de comparar, ¿no? Pues esta idea de luchar contra los prejuicios, pero a ver, los prejuicios no son malos, es que somos humanos y los tenemos, ideológicos, religiosos y de otro tipo. Por eso, otra respuesta que también te daría es la necesidad de contar con administraciones públicas lo más plurales posibles, lo que se llama la representación administrativa. Tenemos una pregunta de un alumno online. Venga. ¿La puedo... No sé si te he contestado. Sí, sí. Yo miraba más por lo que decía de cuando acudió a la opinión de ciertos científicos, pues usted decía que no entendía por la hora de lenguaje técnico. Pues lo mío estaba como todo eso, pero más hacia los gobiernos, sobre si las Respuestas a lo mejor del propio gobierno hacia la gente, a lo mejor no son tan claras y la gente, por miedo a no saber, a lo mejor dice, vale, lo acepto. Pero no sé, a mí me vale. Bueno, en todo caso, pues la necesidad de explicar tanto la evidencia como las decisiones políticas, ¿no? Lo que pasa que es verdad que en el ruido en el que nos encontramos ahora, hoy por ejemplo que se estaba hablando del apagón en el Congreso, pues a veces es muy difícil, ¿no? Tenemos una pregunta de un alumno online, que además es un alumno muy fiel, de cuarto, José Manuel Fernández, y nos dice, buenas tardes. ¿Qué cambios propondría para atraer y retener talento joven en la función pública española? Gracias. Toma ya. Y nos lo pregunta nuestro alumno desde Córdoba. Ah, muy bien. Pues, José Manuel, muchas gracias. Habría que buscar evidencia científica de qué hace atraer y retener talento en la función pública, ¿no? Que es una necesidad y que afecta a todos los ámbitos, porque tenemos, ya sabéis, una función pública muy envejecida. Nosotros en el CSIC también tenemos una plantilla muy envejecida, tanto del personal de administración y servicios como del personal científico, y estamos en esa fase. Pues yo creo que hay muchas estrategias. No sé cuál es la buena, tendría que buscar evidencia y no me atrevo a responder del todo. Pero, por ejemplo, hacer procesos selectivos. Por ejemplo, nosotros tenemos un cuerpo, nosotros somos 3 colectivos en el CSIC. Los científicos, el personal técnico, que es el mayoritario, son 7.000 personas, y el personal de administración de servicios, ¿no? Y estamos ahora trabajando para mejorar la atracción y retención de técnicos en el CSIC. Entonces os puedo decir en qué cosas estamos pensando, porque creemos que después de hacer un estudio de más de un año, creemos que son cosas que les están afectando mucho a nuestra capacidad de retener y atraer el talento. Una es los procesos selectivos. Los procesos selectivos muy complejos y que están pensados para una administración de otro siglo, no del siglo XXI, desde luego, ¿no? Con los procesos memorísticos, etcétera, etcétera, y hay que pensar en otro tipo de formas de seleccionar al personal, que sean además equitativas socialmente, es decir, ahora mismo las oposiciones y pasarse años estudiando oposiciones solamente puede permitírselo determinados grupos sociales, y entonces hay algunas propuestas, por ejemplo, en la carrera judicial, de financiar la preparación de las oposiciones, pero nosotros podríamos pensar en otro tipo de procesos selectivos que hagas la formación después. Ahora ponemos la formación en los hombros, la carga en los hombros de las personas que quieren ir a la función pública, cuando podríamos hacerlo después. Usted pase la oposición con y luego le formamos internamente dentro de la institución, ¿no? Con cursos selectivos que sean eliminatorios, eso sí, pero eso es posible hacerlo, ¿no? Los procesos selectivos son extraordinariamente largos. Nosotros, entre que se convoca uno y se incorpora, estamos en algunos casos en 647 días. Eso es muy desincentivador.
Tenemos también, creo que es muy importante explicar por qué y cuál es la belleza de dedicarse al servicio público, ¿no? Toda una carrera dedicada a una vida a servir a la sociedad y al servicio público es también, es decir, los que no vayan por tener un trabajo seguro y no les dé tan igual pasarse 2 años estudiando oposiciones, pues por lo menos atraer a personas en las que les describamos cuál es la necesidad de gestionar lo público y las administraciones públicas, qué necesidades hay, la diversidad enorme y maravillosa de trabajos que hay en la administración pública. Puede ser cualquier cosa en la administración pública. Puede ser bombero, puede ser astronauta, puede ser científico, puede ser gestor, etcétera, y te da un abanico de posibilidades, y esto debería favorecerlo la administración pública, que las personas pueden pasar dentro de la administración por distintos puestos a lo largo de su carrera. Por ejemplo, para mí ha sido esencial. Yo, como a veces me dicen, te has ido de la academia porque estás gestionando en el Ministerio de Sanidad. No, yo soy politóloga, necesito saber cómo funciona. Si me están ofreciendo ir al mejor laboratorio del mundo, ¿no? Que es ver cómo está funcionando por dentro, cómo se toman las decisiones por dentro, estar ahí todos los días haciendo una especie de observación participante, como en el libro del antropólogo, ¿cómo se llama? Sí, el antropólogo que va a una tribu, ¿no? Para hacer observación participante. Pues eso era yo en el Ministerio de Ciencia, que yo estudio políticas sociales y sanitarias. Yo era la antropóloga que va a una tribu, que es el ministerio, para ver cómo se toman las decisiones, qué dificultades hay, etcétera. Entonces, hay estrategias. Y luego la salarial. En general, la función pública no está bien reconocida y bien pagada, ¿no? No hablemos del mundo, para no deprimirnos, del mundo académico, pero es verdad, nosotros tenemos muchas dificultades, por ejemplo, para atraer y retener talento que tiene que ver con ingenieros, imposible, economistas y TICs, ¿no? Porque están mucho mejor pagados fuera que dentro. Y de hecho tenemos grandes científicos que hacen su patente y sus descubrimientos en la institución y al día siguiente están fichados por una empresa ganando muchísimo más dinero, ¿no? Y a lo mejor incluso maleándose como científicos en el sentido de que ya no van a ir a ciencia básica, o a lo mejor sí, porque nosotros nos gusta favorecer ese intercambio entre empresas y CSIC. Muchas de las empresas a las que yo voy me encuentro en sus laboratorios a gente que vino del CSIC, pero a veces alguien que a lo mejor podía haber seguido trabajando en raras, pues ya no están raras, porque esto no es interesante en determinadas compañías, ¿no? Porque enfermedades raras, como son en realidad no raras, sino minoritarias, pues no son rentables. Entonces, hay muchos factores que tocar y yo creo que es posible tocar algunos de ellos. José Manuel. José Manuel, hay un programa de retención del talento y de captación del talento en la Administración del Estado. La dirección, en este caso la Secretaría de Estado de Función Pública, tiene un programa... He visto que viene Clara Mapelli. Viene Clara a cerrar el acto de grabación. La Secretaría de Estado de Función Pública, y ella además ha trabajado específicamente mucho, es una persona excepcional, ha trabajado mucho en este tema y creo recordar incluso que tiene un librito de hace años con otros tags escrito sobre cambio en los procesos selectivos, y algunas de estas ideas son suyas. Por ejemplo, la de ayudar a financiar la preparación de las oposiciones. O sea que cuando esté clara, esta es una pregunta que seguro que le tenéis que hacer. Sí, por eso digo que hay cosas que, como dice Eloisa, no es que esté todo inventado, pero están muchas cosas estudiadas, ¿no? Ahí tenemos que evitar caer un poco en el adanismo, que muchas veces por una cuestión de oportunidad política, otros por desconocimiento puro, pues no conseguimos desbordar, ¿no? Esto es una parte de progreso social. Pero a ver, Enrique, luego también hay otro tema, que es la factibilidad de estas reformas. Claro. Que el path dependence, que llamamos nosotros, los científicos sociales, es muy importante, ¿no? Tienes que decir, venga, los cuerpos generales de la administración, no, ahora ya no hay oposiciones o hay oposiciones de otro tipo. Sí, claro. Entonces luego, Clara también ahora está ella al frente de las reformas administrativas, ¿no? Un debate interesante es si debemos hacer reformas globales muy ambiciosas, pero seguramente poco posibles, o pequeñas reformas que permitan avanzar en cambios. Yo desde luego he usado en el CSIC, en los 3 años que llevo con mi equipo, que es fantástico, pues hemos usado esta perspectiva. El incrementalismo puro. Pequeñas, a veces son revolucionarias, pero son proyectos que tienen un principio, un final y unos objetivos claros, porque si esperas a tener una visión de todo lo que hay que reformar, sí, además en el contexto actual de un Parlamento completamente
fragmentados, pues no puedes hacer nada. Y el tiempo pasa. Y lo peor que hay cuando dejas un puesto es irte sabiendo que quedan mucho por hacer o que no lo has intentado o que no has podido hacer nada. Eso debe ser horroroso. Cuando trabajaba con Luisa Cárcedo, que era una ministra con muchísimo impulso político e hizo muchas cosas, aún así quedaron cosas en el tintero, ¿no? Y siempre te vas, parece que vas a estar mucho tiempo y que vas a hacer muchas cosas y luego, pues... Hay mucho por hacer. Mucho por hacer. Eso es una buena prueba. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Quiero agradecer a todas las personas que habéis estado aquí, al alumnado, al profesorado, a los miembros de ASAEX, a todos los que nos estáis viendo por fuera. Para mí ha sido un lujo. Yo creo que estas son las cosas que cuando uno pasa el tiempo y lo vuelve a ver, como nos decía Tino, ¿no? La conferencia tuya del 2012 se sigue empleando, ¿no? Para clases. Pues son Seguro que estaba más joven. pero es que es verdad. Al final las cosas que valen tienen mucha vigencia y hay que refrescarlas, reinterpretarlas, aplicarlas a contextos nuevos, porque lo bueno tiene ese valor. Quiero decir que tiene una vigencia, ¿no? Más allá de las oportunidades o de los criterios de ocurrencias, que muchas veces son más novedosos y más cool. Por tanto, nada más que darle otra vez las gracias a Eloísa por el esfuerzo, por venir aquí a estar con nosotros, por cerrar este curso académico con esta clausura y desear que nos veamos pronto pues, en un congreso. No sé si vas a la IPSA o no, pero Pues voy a yo intentar. voy a tener que ir. Si Así tú que- vas. Sí, no, claro. Es en Seúl este año. Es en Seúl. Así que, pero bueno, si no es en la IPSA, podemos vernos donde tú quieras. Tiene la casa que es la facultad. Cuando vino no había facultad, ahora hay facultad, la casa la tiene abierta, ya sabes, Eloísa. Y nada más, gracias por estar, gracias por participar y hasta la próxima. Gracias, Eloísa. Muchas gracias. Gracias a todos.